Hola amigos, bienvenidos a otro video de mi canal. Bueno, ¿recuerdan el factor de potencia del kiosco? El video del factor de potencia. Este es el tablero principal, que está obviamente compartido con otro consumo, que en este caso es trifásico, que es el medidor del otro consumo, que es no sé si es un taller, un depósito. Este es el medidor del otro consumo. Y este es el digital que les decía. Nosotros la idea era ver si podíamos ver cómo mide el factor de potencia. Cuando está la lucecita roja es que hay consumo, ¿ven? Pero dice 1000, debe ser, dice 1000 imp kilowatt. Claro, este no es como, estos son más fáciles, ¿ven? Era lo que les decía en el video. En estos dicen 1 kilowatt 75 revoluciones, nada más, año 1987. Entonces ahí vemos el disco girar, entonces calculamos cuántas vueltas da en 10 minutos, pongámosle, no es mucho estar 10 minutos, en un minuto, y podemos multiplicarlo por 60 para saber cuántas vueltas da en una hora y compararlo con las 75 revoluciones. Si son más vueltas, es más de 1 kilowatt, si son menos, son menos. En estos era muy fácil medir directamente con el medidor. En estos digitales se complica la cosa y se va a complicar más porque miren lo que es imposible de sacar. Algunos tienen una llave como este con una pinza lo abro y mido los cables con la pinza amperométrica, como les había dicho, pero además que es muy difícil leerlo para saber el factor de potencia que está viendo en este momento, para ver si la corrección que hicimos es correcta. Además de eso, es difícil de entender, ¿ven? Teóricamente tiene que tener un botón que te va cambiando las lecturas, y alguna de ellas tendría que ser el factor de potencia, pero como pueden ver no tiene ningún botón. No tiene ningún botón, es más, ni siquiera dice la marca, dice Sur, y lo bueno es tener la marca para ver cómo se lee este medidor, tampoco, o sea que estamos jodidos. Bueno, lo que quería hacer era medir la corriente del local. ¿Por qué? Porque tenía baja tensión, ¿se acuerdan? Que tenía 213. Entonces acá sacamos la tapa, vamos a dejarla por acá y acá tiene una tapa de inspección de la jabalina, muy bien. Bien, tenemos, es la termomagnética del local. Si bien la corriente estaba bien, no había un exceso de carga en el local. Locales estaba en 11 amperes, 12 amperes, y los cables que hay aguantan 18. Igualmente así todo había baja tensión. Entonces lo que vamos a hacer es medir en los bornes si la baja tensión es de acá o es del local. Bueno, pusimos la pinza amperométrica, la agarramos de acá, la ponemos en 600 volt de alterna. Ni continua ni pulsante, 600 volt de alterna. Y vamos a medir en los bornes de la termomagnética del local, que son estos dos. Estos son los de la entrada. Acá tenemos dos. Ahí tocamos firmemente y nos da 211 volt la entrada. Y la salida, porque está con 211 volt. O sea que ya tenemos baja tensión a la entrada. No hay vuelta que darle. No hay vuelta que darle, ya tenemos baja tensión en la entrada. Vamos a determinar cuál es el neutro, tocando con la punta, una punta y la otra. Vamos a determinar cuál es la fase. ¿Por qué les decía el neutro? Porque con el neutro y las fases podemos medir si son las tres fases las que tienen baja tensión o solamente alguna de ellas. Sabemos que el neutro es tenemos que medir entre las fases de la trifásica. Se complica un poco con
celular que estamos teniendo con una mano. Ahí está el neutro y vamos a ir midiendo las fases. ¿Le puedo pedir un favor? Un segundito, si me toma así que con el celular voy a medir si las 3 fases están. Entonces el neutro es este, que ya lo medimos, y vamos a medir las 3 fases, ¿sí? A la entrada. La entrada en realidad son estos. Y vemos 218, 217, 212. Esta es la fase que está baja. Esta es la fase que está baja. Justo está colgado de esa fase, este medidor. Si medimos entre esta fase y esta nos da 0, porque es la misma fase. Si medimos entre las otras nos da 380 y 380. Justo está colgado de la fase que tiene baja tensión. Ok. O será o será un resultado de que sumaron al tablero otro negocio. Pero justo la fase que está colgado del kiosco tiene baja tensión. Así que bueno, se lo vamos a informar al cliente del kiosco. Y esto, no sé si habría que informar a la compañía para que le cambien la fase o si llegan a un acuerdo, cambiar de fase, justamente tomarse de otra fase de alimento. Pero no puede porque tendrían que hacerlo antes de la entrada de este medidor, porque si no, después lo vamos a estudiar, pero esto era solamente medir si está funcionando los capacitores, pero como me había comentado que tenía baja tensión, quise ver si eran las 3 fases. ¿Cuánto tenemos de medición de carga? 8 amperes, 9 amperes. 9 amperes, recordemos que esta pincita mide un poco por debajo, está 9 amperes, el local. Como vemos, no es una carga muy importante. La baja tensión es independiente de la carga. E incluso yo en el local corté la tensión y corté todas las cargas y seguía viendo baja tensión. Así que bueno, vamos a ver cómo planteamos esto. Yo lo primero que haría, la forma más fácil sería cambiar de fase el kiosco. Vamos a consultarle al dueño del kiosco y que lo hable obviamente con el dueño del local, si quiere, de toda la instalación, si le permite cambiarse de fase. Así que bueno, terminamos este video acá. Vamos a revisar si el capacitor está funcionando, si está consumiendo lo que tiene que consumir para corregir el factor de potencia. Recordemos que la baja tensión era anterior, incluso ya me lo había avisado el kiosquero, que a la corrección de factor de potencia. Incluso la corrección del factor de potencia tiende a subir la tensión, que a veces y no la subió ni un volt. Así que bueno, vamos a ver el tablero de adentro y seguimos. Bueno amigos, estamos viendo el tablero de corrección de factor de potencia y vemos la corriente que consumen los capacitores. Recordemos que esta corriente no influye en el funcionamiento del medidor, porque es corriente capacitiva. O sea, el medidor no la mide. Lo que hace esta corriente es corregir el factor de potencia de la bajo que hay por la carga inductiva de las heladeras. Y lo que quería comentarles era el tema de este zumbidito que tiene esta termomagnética. La tocamos, está apenas tibia. Vean, son 9.47, en realidad debe ser cerca de 10 porque está, o 10 porque mide de menos, pero la termomagnética no se dispara justo a los 10. Ven que es de 10, pero no es que se dispare a los 10 clavados. Se dispara según la curva de disparo C, en este caso, a un 30% más dentro de las 2 horas. Quiere decir que esta no llega al 30%. Está dentro de parámetros que hacen que no se dispare el térmico. Y el ruidito ese, ¿saben qué es? Resonancia de las frecuencias de los capacitores con la carga inductiva. Eso es. Podríamos ver, de hacer un cambio para ver si una de 16 zumba también. Podríamos ver. Igualmente lo que me interesa acá es ver que funcione la corrección del factor de potencia. Y vamos a hacer una medición más. Vamos a poner la tapa esta
vamos a sacar la tapa esta y vamos a medir al cable que va a los capacitores, como vemos 947, y la entrada, el valor total de la corriente con y sin el capacitor funcionando, los capacitores. Para el hecho tenemos que dejar abierto porque la tapa es ciega y no se puede apagar la termomagnética de afuera. Bueno, ahí sacamos la tapa y vamos a ver las mediciones que hacemos. Tenemos los 936, 950 casi de los capacitores. Pensé que iba a ser 3 amperes por cada capacitor, es un poquito más. E intentamos dilucidar cuáles son los cables que alimentan todo en esta maraña. Y aparentemente los que alimentan todo son esos azul y rojo que van por ahí atrás, para el cual tendríamos que correr un poquito esto. Viene por acá atrás y tomar la medición si nos deja este cable, que quedó bastante incómodo para medir. Bastante incómodo, porque quedó cortito, no puedo meter la pinza amperométrica ahí ni a palos. A ver, 6,4, no sé si lo había mostrado, y cuando apagamos la termomagnética apenas baja, no es que baja esos 9 amperes que están consumiendo los capacitores. Esa corriente no es medible por el medidor, porque es una corriente capacitiva, de corrección de factor de potencia. El medidor lo que está midiendo incluso sigue siendo lo mismo y la corriente que circula por él es menor, por eso el uso de los capacitores. Lo conectamos, como están las 3 llaves en paralelo, como expliqué, lo conectamos a la segunda porque acá no tenemos lugar para meter la pinza amperométrica. Tenemos que desarmar todo y no lo vamos a hacer. Así que bueno, vamos a armar todo de nuevo. Y la conclusión, lo que queríamos, vamos a prender el capacitor, obviamente, el banco de capacitores para corregir el factor de potencia. Y también lo que quería mostrarles es que no hay sobrecompensación, no sube un solo volt la tensión de la instalación, no sube absolutamente nada. ¿Ven? Vamos a 600 y vamos a medir la tensión en la bornera de entrada, que está en... Ya les digo, déjenme poner en el valor adecuado. Y enchufar bien los conectores de esta pincita. 209. Si apagamos los capacitores y hay sobrecompensación, tendría que bajar la tensión, que ya de por sí es baja. 209. No bajó nada, ¿vieron? O sea que pueden estar prendidos, incluso yo lo probé con los circuitos apagados y no hay ningún problema. Así que bueno, amigos, vamos terminando este video, que estuvimos haciendo unas mediciones prácticas del tema, aunque no concluyentes, porque vieron qué difícil que es tener acceso al medidor. Por eso la compañía se asegura de poner esos tornillos que son difíciles de manipular, de aflojar, sin romper. Así que bueno, vamos a poner la tapa esta, vamos a poner el tornillito y la otra tapa. Y seguiremos en otro video. Vamos a ver después en la descripción del video, los comentarios, les pongo si la corrección fue efectiva, si sobraron los KVA. No creo que falten, bajo ningún concepto, pero el tema de sobrecompensación está aclarado. Incluso no había sobretensión ni siquiera con el circuito de las heladeras apagado, que es donde está toda la carga inductiva. Así que bueno, amigos, vamos terminando este video. Como siempre les digo, gracias por verlo. En un próximo tendremos que ver el tema. Vieron, la térmica está cercana a los 10 amperes y sin embargo no salta. Eso es algo interesante por el tema de la curva, que yo ya traté en otros videos. Así que bueno, gracias por ver el video. Como siempre les digo, comenten, suscríbanse y nos vemos en el próximo.